En el episodio anterior, te mostramos cómo fue nuestro ingreso a Chile por el Paso Cardenal Zamoré. Si bien ya habíamos recorrido este país casi por completo hace 3 años, decidimos volver para conocer 2 lugares famosos que nos habían quedado pendientes: Carretera Austral y Torres del Paine. Iniciamos en Puerto Montt esta icónica ruta que, para poder recorrerla completa con sus 1240 kilómetros, nos implicará tomar varios ferries. En el episodio de hoy, acompáñanos a seguir disfrutando de este recorrido, navegando por fiordos, contemplando la naturaleza, conociendo pintorescos pueblos, relajándonos en sus famosas aguas termales, pero como así también a vivir su característico clima lluvioso. Pasamos la noche muy tranquilo. Amanecimos con esta vista a las montañas, los fiordos, y ya toda esta es la fila para poder embarcar en el ferry del día de hoy. Nosotros ya estamos más atrás en la fila y estoy yendo a consultar si debemos hacer algo o no, porque dice que hay que presentarse 2 horas antes del salto. It's some kind of devotion that brings me down. Ahí consulté con unas chicas, dicen que no, que simplemente hay que hacer la fila y esperar a que empiece a cargar el barco. Aprovecho a contarles, esta es la ruta más tradicional, la más famosa, que es la de Horno Pirén a Caleta Gonzalo, y la hace una única empresa que se llama Somarco, y uno tiene que hacer la reserva por internet previamente. Cuando nosotros estábamos organizando el viaje, estábamos leyendo varios blogs, entre ellos el de Marina y Abraham de Nomad Expedition. Hay una opción que es más barata, que es saliendo de un lugar que se llama Pichicolo, que está a unos 16 kilómetros de acá. Y esa barcaza era mucho más económica porque estaba subsidiada. Cuando nosotros íbamos a contratar la nuestra, directamente fui por la opción de Pichicolo y estaba a punto de pagarla y nos habían cotizado 117.000 pesos chilenos para la camioneta por el tamaño que tiene. Y dije, voy a fijarme por las dudas en Somarco para salir desde Horno Pirén cuánto cuesta. Y pagamos exactamente lo mismo, 118.000 pesos chilenos. Finalmente nosotros lo compramos ahí y ese es el valor que hemos pagado. Me acabo de clavar 2 vecinos. Ese es el valor que hemos pagado. Por lo pronto, acá. Buen día. Buen día. Vengo a tomar un café calentito. Adelante, por favor. Estamos en proceso de preparación. Qué placer tomar un cafecito en el motorhome mientras esperamos. Está toda la fila, solo queda esperar. Así que podemos disfrutar de estas vistas. Está saliendo el sol. Ojalá que el tiempo nos acompañe, porque hoy tenemos unas 5 horas de navegación. Esta barcaza salía a las 10 de la mañana y a las 18 horas. Nosotros elegimos la de la mañana para poder disfrutar los paisajes, así que ojalá que tengamos sol y podamos ir contemplando los paisajes. For the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion that brings me down. That without my love for the ocean, I would be no. Buen día, gracias. Y ahora sí, nos vamos. Segundo ferry. Nos esperan 5 horas de navegación. You're holding my mind in a tight grip. When I walk all over you, and your blood is in the water, and you go straight.
Ya estamos en el barco, hemos estacionado el motorhome. Obviamente que nosotros creo que vamos a pasar prácticamente las 5 horas arriba del motorhome porque tenemos nuestra casita, pero le vamos a mostrar el barco para aquellos que vengan en auto. Hay un montón de lugares donde uno puede estar y disfrutar del viaje que dura unas 5 horas. Wow, miren lo lindo que está el barco acá adentro. Es re amplio. Mira la mesa esa enorme, o sea, si venís en grupo o... Y miren lo cómodo que parecen acá estos sillones. Hay un montón de Nada más mesas. para estar dormido. No, la verdad que no. Está espectacular. Por acá hay un bar. Miren, hay servicios de café, gaseosas. Debe haber cositas para comer. Y acá también hay lugares, si uno desea, sentarse acá afuera. Miren qué vista para recorrer. Qué bueno que está despejado, o sea, porque esto es lo más lindo que tiene esta carretera, digamos, o sea, poder disfrutar de los paisajes, entonces que esté despejado, por lo menos que no haya neblina, digamos, o sea, que se puedan contemplar, es muy parecido a esos paisajes que estuvimos recorriendo en Alaska y Canadá y decíamos qué parecido con la Patagonia. Bueno, es ese estilo muy lindo. Y yo recién decía que íbamos a estar adentro del motorhome, pero con lo linda que está la vista, yo creo que vamos a estar casi todo el tiempo acá afuera porque está hermoso. Telling secrets in the dark while drinking whiskey neat. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want, could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer, don't want this night to be over. I wanna get closer, it's not over, yeah, we could go back to my Ensaladita por acá, con esta vista, el ferry llegando. Esta es la rampa donde vamos a estacionar. Así que bueno, a almorzar con esta vista. Qué lujazo, ¿no? Un lujo, ensaladita de rúcula, tomate, champiñones, quesito, huevo duro. De todos modos, la travesía no termina acá. Vamos a bajar, vamos a hacer un tramo en ruta y después volvemos a subir al barco para llegar a Caleta Gonzalo. Said the last kiss was the last kiss. Make it hard for you to leave. We're telling secrets in between the sheets. I don't want you to leave. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want, could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer, don't want this night to be over. Ya estamos en tierra firme de nuevo. Vamos a hacer un pedacito, unos 10 kilómetros y nuevamente a subir a otro ferry para seguir rumbo al sur. A este tramo se la llama ruta bimodal porque los dos ferries se sacan en conjunto, o sea, uno saca el ferry, maneja un pedacito y vuelve a sacar el otro ferry, con la misma reserva ya tenés para cruzar todo. Creo que sí está aclarado en la página web que uno contemple que los tiempos pueden llegar a, digamos, a ser como más extensos, en el sentido de que tenés todo lo que vos tardás en bajar desde el primer ferry, manejar todo esto, volver a subir y, por lo que entendí en la página, el segundo ferry que uno toma a veces puede ser más pequeño, entonces a lo mejor no entras en el primer ferry, entonces va un grupo de gente, vos tenés que esperar y recién tomás como un segundo ferry. I wanna get closer, don't want this night to be over. Wanna get closer.
ya estamos directo en el primero de los ferries. No, I don't wanna waste some precious time. Y miren también este ferry, lo lindo que es. Este tiene butacas tipo colectivo, pero también se puede estar acá adentro, viajar. Me parece que acá no hay ningún servicio de cafetería. Pero bueno, acá el hay- viaje también es más corto. Ah, no, sí, mira. Está cerrada ahora, pero dice cafetería. Y este viajecito dura una media hora aproximadamente. Hemos completado la primera etapa de estos dos ferries que teníamos que tomar, uno en 2 tramos y el anterior que tomamos el día de ayer. Hemos arribado a Caleta Gonzalo. Desde acá, por los próximos 20 días, vamos a estar transitando toda esta parte sin necesidad de volver a tomar otro ferry. Arrancó el ripio, acá estamos en el corazón de la carretera austral. Ayer estábamos leyendo, hay algunos tramos que son de ripio, otros que están asfaltados. Por ejemplo, desde acá hasta Chaitén es todo ripio. Son 60 kilómetros hasta Chaitén. Por acá hemos dejado estacionada la Haku. Vamos a arrancar la primera caminata. Sendero Cascadas Escondidas. Hacia allá vamos. Nos metemos bien adentro. Wow, parece una selva. Es impresionante lo húmedo que es el clima. Miren lo que es la vegetación, todos los troncos de los árboles rodeados de como de musgo. Miren lo que es. Parece un bosque encantado. Nos desviamos del camino principal para venir a conocer un lugar que decía bajada al pie de las cascadas. ¡Wow! La fuerza que tiene el agua. ¡Tremendo! Qué buen lugar. O sea, el primer trekking me sorprendió. Te digo que no hace calor, pero está para meterse acá. Espectacular. Me imagino un día de calor así con sol. Está para meterse por acá a disfrutar del agua. Tremenda la caída de agua. Finalmente hemos llegado a la segunda cascada, la cascada alta. Tienen muy bien puesto el nombre de Cascadas Escondidas porque tuvimos que caminar bastante. 2,5 kilómetros y bastante desnivel. Tardamos casi una hora en llegar hasta acá. Pero valió la pena. Miren lo que es. Esta impresionante caída de agua. Tiene mucha fuerza. No sé calcular. Tendrá más de... Era 30 metros, 20 metros. La verdad, impresionante la cascada. Después de haber concluido la caminata, hemos decidido avanzar unos kilómetros más. Ahí se puede dormir, así que es un buen punto. Cuesta unos 6.000 pesos chilenos por persona si uno para como en el área común, o algunos sitios que son como privados, que tienen cada uno su mesita, cuesta 16.000 pesos chilenos el sitio. El sitio estaba buenísimo para las carpas, para armar las carpas, pero el estacionamiento estaba muy inclinado, así que vamos a dormir así. Así que decidimos avanzar unos kilómetros más. Tenemos en vista un punto que hay gente que hace relativamente poco han visto orcas y delfines desde la costa, así que nos estamos dirigiendo hacia Playa Santa Bárbara para pasar la noche ahí. The road ahead is clear and the light is clear. Don't be late, my dear. Life won't wait. Por suerte hemos vuelto al asfalto porque el ripio estaba bastante feo, digamos, como con mucho pozo, entonces
hay que ir con mucho cuidado, se pone bien lento, pero por suerte los últimos 10 kilómetros que tenemos hasta nuestra parada son por asfalto. Está bueno que por lo menos te va dando descanso, o sea, un pedacito de ripio, un pedacito de ruta, uno va descansando. ¡Wow! ¡Qué buen lugar para pasar la noche de hoy! Miren, vemos el mar acá al lado. When the evening falls across the land and your lover's reaching you the hand. Este es el panorama. Por acá Santi ya empezó a preparar algo de comida, trabajando por acá con esta maravillosa vista. Ha parado la lluvia, así que hay un atardecer súper lindo. Y a lo lejos vi unas cositas que no son nada, o son unas hojitas, piedras, o no sé, los miré recién con los binoculares, pero por las dudas voy a estar atenta para ver si tenemos la suerte de ver orcas, que es un animal que no hemos visto en la vida, así que sería grandioso tener esa posibilidad. Y para terminar el día tenemos merluza con champiñones, cebollita y crema. La salsita tiene una pinta, así que ya voy preparando el pancito. Miren qué postal el patio de la Jacu. Acá en esta playa que es sorprendente, miren. Bien negra, la arena es completamente negra. Llovió literalmente toda la mañana, pero bueno, ahora paró, el sol ni cerca, pero por lo menos no llueve, así que acomodamos todo, seguimos rumbo al sur. Hemos llegado a Chaitén, que estábamos muy cerquita, a tan solo 10 kilómetros de Playa Santa Bárbara. Vamos a cargar combustible. Acá salen 1.307 pesos chilenos el litro de diésel. El pueblo se ve espléndido, pero la lluvia no nos da tregua. Yo creo que nos vamos a tener que amigar con la lluvia, porque el pronóstico no marca otra cosa que no sea lluvia. Así que en los huequitos que no llueva, veremos qué podemos hacer. Encima tenemos que salir a correr el día de hoy y estamos esperando a ver en qué momento puede ser que no haya tanta lluvia, o que pare o que por lo menos no sea tan fuerte, porque hoy a la mañana no saben el aguacero que cayó, o sea, era como veíamos por la ventana del motorhome una catarata. Y no solo es la lluvia, miren el viento que hay. Chaitén se ve un pueblo súper pintoresco, pero fue uno de los principales afectados cuando el volcán Chaitén entró en erupción por allá en el año 2008. No sé si se acuerdan que fue cuando toda la ceniza inclusive llegó a Argentina, Bariloche seguro, no me acuerdo si San Martín de los Andes. El pueblo lamentablemente acá fue uno de los principales perjudicados porque estamos muy cerquita del volcán Chaitén. Tenemos ganas de hacer la caminata, pero bueno, acá pueden ver cómo está el clima. No nos acompaña para nada. Cuando tomamos el segundo ferry, ¿se acuerdan que lo tomamos en dos partes? Bueno, cuando hicimos la bajada del primer ferry, que llegamos a Leptepu, ahí ya empieza el Parque Pumalín Douglas Tomkin.
que es todo lo que hemos venido atravesando acá hasta este momento. Y es muy curioso, como siempre contamos, nos gusta ir conociendo lugares que encima hemos visto en series. Y hace muy poco estábamos en Canadá, me acuerdo, en Toronto. Vimos una serie al respecto de la creación de este parque, muy interesante, se las recomendamos si lo quieren ver. Lo habíamos visto en Disney Plus. Resumidamente, un californiano que compra todas estas tierras para protegerla de la tala de árboles, 17.000 hectáreas, es gigante este parque. Y a lo largo de los años, todo empezó en el año 1991, él empieza a comprar estas tierras para protegerlas y después luego transformarlas en parque. Recién en el año 2018 se crea el parque acá. La verdad es que recomendable la serie si quieren conocer un poco más. Me copa mucho poder estar recorriendo esos lugares que hemos visto en la tele. Entrando a una nueva región para nosotros acá en Chile. Estamos dejando los lagos que ya habíamos recorrido un montón la otra vez que vinimos y ahora estamos entrando a la región de Aysén. No tenemos cartelito, no veo por ahora, pero nueva región desbloqueada. La plaza de La Junta arrancamos un nuevo día en la carretera austral. Hoy salió el sol. Lo más importante es dejó de llover, porque el sol sale, se esconde, sale, se esconde. Aprovechamos para salir a hacer actividad física, así que ahora ya estamos listos, bañados, cambiados, para comer algo rico, recargar energías y seguir disfrutando de la carretera austral. Después de haber pasado prácticamente un día acá en La Junta, se le conoce como el pueblo del encuentro. Vamos a transitar poquitos kilómetros el día de hoy, 50 kilómetros, hasta otro pueblito que se llama Puyuhuapi. Se llama Puyuhuapi. Vamos a hacer una parada ahí porque queremos recorrer el Parque Nacional Queulat. Estás muy atenta, muy bien. Y hoy lunes está cerrado, así que vamos a ir hasta ahí, nos vamos a quedar, vamos a descansar y mañana seguimos recorriendo por ahí. Porque además venimos haciendo ahí una replanificación, algunas debido a inclemencias climáticas, otras debido a otras condiciones. Por ejemplo, ayer teníamos en mente irnos unos días para Futaleufú, pero vimos el pronóstico y todos los días daba lluvia y para esa zona lo más lindo, lo más recomendable es hacer rafting. Entonces, si hay mal clima, no se puede. Ahora queríamos ir al parque, hoy cerrado. Además, nos encontramos con una situación que el sendero más importante, el más famoso, que es el del Ventisquero Colgante, está cerrado por mantenimiento desde el 24 de febrero hasta creo que agosto. Vamos a dejar una fotito acá. Así que recién se va a volver a abrir para la temporada siguiente. Por lo tanto, como siempre decimos, siempre vamos tomando decisiones y replanificando sobre la marcha. Hemos hecho una parada al lado de la ruta para apreciar estas cascadas. O sea, paramos acá, pero hay una cantidad impresionante de cascadas. La realidad es que uno tiene que elegir a dónde parar porque si no, no llegas nunca. La cantidad de lugares para ver que hay en esta ruta es espectacular.
Y miren el tremendo patio que le conseguimos a la Haku para hoy. Lo lindo que se ve todo este pueblito. Una paz, una tranquilidad. Prácticamente no hay calles de asfalto. Es todo ripio. Hay toda una costanera acá con una playita. Aprovechando que no llueve, vamos a estacionar acá y pasar el resto del día acá en este pueblito. Disfruten junto con nosotros de este sol. Yo creo que... No, que te pegue el sol así en la cara después de no sé cuánto hace que no vemos el solcito así. Estaba pensando que digo, ustedes en el video van a ver el sol muchas más veces que nosotros, o no sé si es la manera correcta de decirlo, en realidad van a pensar que está más soleado de lo que verdaderamente está, porque... Desde la última filmación, ahora pasaron 20 horas que no paró de llover, literal. Entonces ahora estábamos esperando que parara la lluvia, a ver si salía el sol. Salimos, filmamos, como vieron, ya se escondió. Ayer igual me puse a leer en internet. Sabemos que la mejor época para hacer la carretera austral es en el verano, digamos. Y yo digo, bueno, tal vez justo este mes, esta época en la que estamos nosotros, sea un poco más lluviosa. Por todo lo que leía en internet, no. Inclusive decía que tal vez en enero te tocaba un poco más de lluvia, o tal vez en noviembre, abril. Así que no importa. Me imagino que debe ser esto en época de lluvia. Desde que venía en canoa directamente. Así que vengan cuando vengan, siempre traigan un abrigo, cuando se esconde el sol se pone fresco, y un impermeable, no importa en qué mes del año vengan, siempre traigan eso. Lo que sí, la belleza de los pueblitos que hay para recorrer acá, hermoso. La placita de ayer de la Junta, esta acá de Puyuapi, son tan lindas. Encima acá tenemos el lago de fondo. Sé que está muy lindo que pare la lluvia para poder salir a caminar un poquito por las calles. Estuvimos dando una vueltita ayer con el motorhome. Cuando llegamos se veía todo súper pintoresco. Y ya que aprovechamos el paseo por el pueblo, vamos en búsqueda de un mercadito para abastecernos de huevo, queso, algunas cosas que ya nos estamos quedando. 5 minutos pasaron, o sea, fue el tiempo que tardamos en entrar al mercadito. No lo puedo creer. ¿Cuánto cuesta el maple de huevos? 6.900 pesos chilenos el maple de huevo. Recién hablábamos con la chica del mercado y nos decía que este verano no ha sido normal, sino que ha habido muchísima lluvia, pero que si no, normalmente, como les decíamos antes, que es lo que dicen los blogs en internet, en el verano hay sol, está más cálido, pero bueno, ha sido atípico. Está parando ahí un poco la lluvia, a ver si... Vamos a aprovechar a volver al motorhome. Y vamos a aprovechar que ha parado la lluvia para hacer un plan que es muy recomendable hacer acá en el sur de Chile, y teníamos previsto hacerlo a la mañana, pero la lluvia nos hizo replanificar. Por suerte pudimos posponerlo, que es ir a disfrutar de unas termas. En toda esta zona hay muchísimas, pero infinidades. No sé si se acuerdan cuando nosotros estuvimos recorriendo la otra vez Chile, o digamos, si bien era la Patagonia, pero era más al norte, ahí también nosotros estuvimos visitando termas. Les contamos que había muchísimas, y acá en esta zona también. Entonces, si les gusta el plan de las termas, averigüen, porque hay muchísimas opciones para ir a pasar el día, para quedarse a dormir, lugares que son más tipo lodge, más baratas, más caras, para todos los gustos. Así que si les interesa el plan, súmenlo a la lista de cosas por hacer acá en la carretera austral. Nosotros vamos a ir a unas termas que están súper cerquita, a unos 6 kilómetros acá en dirección hacia el sur. Son las termas del Ventisquero. El costo del ingreso es de 35.000 pesos chilenos por persona. Eso te incluye el ingreso a las termas y un locker para dejar las cosas, y además hay baños con duchas. Vamos a ver. La verdad que están muy bien. Parecen bastante nuevas las termas. Miren, estábamos acá, no sé si lo llegué a filmar. Hay un delfín, miren.
esperábamos. Delfines acá en las termas. Qué locura.